Bueno, vamos a comenzar la charla de hoy, que se titula Como un elefante en un bazar, el deseo de perfección en el cerebro. Como de costumbre, explicar un poquito por qué el título de la charla, ¿sí? Esto del elefante en un bazar viene de un dicho popular, ¿sí? Que como dice ahí en la diapositiva, es una construcción gramatical utilizada para expresar con contundencia o con mucho énfasis el daño que ocasiona la inadecuada presencia de alguien o algo en un determinado lugar o circunstancia, ¿sí? Les voy a comentar qué es lo que sucede a nivel de nuestro cerebro, que hay estudios realmente muy interesantes, qué es lo que sucede desde el punto de vista de lo que experimentamos psicoemocionalmente los músicos en este momento, que yo creo que todos los músicos, o casi todos, en un momento u otro lo hemos experimentado, y qué es lo que pasa también a nivel de nuestro cuerpo, qué es lo que le pasa al resto del cuerpo más allá del cerebro cuando estamos intentando tocar correctamente o desde este anhelo de evitar cometer el error, ¿sí? Vamos a empezar entonces la charla desde este viaje al cerebro de los músicos, que encontré acá esta imagen bastante graciosa de cómo podría pensarse el viaje al cerebro de un músico, pero les cuento que en la realidad las cosas se ven de esta manera, ¿sí? Acá tenemos en la imagen de arriba un músico, es un pianista de jazz, recostado en un resonador magnético. No sé si se llega a ver, tiene un pequeño tecladito sobre sus piernas que está colocado por encima de un almohadón o un colchoncito para que pueda tocar cómodamente, ¿sí? A partir de saber cuánta sangre está yendo a cada región del cerebro, los científicos pueden saber indirectamente qué regiones del cerebro se están activando y qué regiones del cerebro se están desactivando cuando se le pide a los músicos tocar bajo diferentes consignas. Como decíamos recién, toca disfrutando lo más que puedas, toca lo más correctamente posible que puedas, improvisa una idea musical, puede ser con diferentes consignas más específicas, ejecuta una partitura que te hayas tenido que estudiar previamente antes de ir al laboratorio, etcétera, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una imagen de uno de los mejores estudios que yo he encontrado hasta el momento. Por una cuestión de tiempo, hoy me voy a focalizar únicamente en esta región del cerebro, que es una zona que se encuentra en la parte de adelante, frontal de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando se le pide a un músico toca priorizando disfrutar o improvisa sobre alguna base musical, ¿sí? En estas dos consignas ocurre lo que les voy a pasar a continuación. Dentro de esta zona, como decía recién, que se llama corteza prefrontal, hay una gran área, que es la que estoy indicando aquí, de color azul, que se desactiva. Este color azul quiere decir que las neuronas en esta región disminuyen notoriamente su actividad. Si uno le dice a un músico, disfruta lo más que puedas o improvisa algo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta región de la corteza prefrontal en el control de nuestras habilidades cognitivas y nuestro comportamiento? Bueno, tiene que ver con el control consciente del desempeño, con estar evaluando lo que hago, si es correcto, si es incorrecto, si se ajusta a las expectativas, ya sea internas o puede ser externas también, ¿sí? Y también está relacionada con la inhibición de comportamientos inadecuados. Es decir, si yo juzgo que lo que estoy haciendo no está bien, no se ajusta a las expectativas o es feo, digamos, no estoy aprobando lo que estoy haciendo, esta parte del cerebro inhibe, ¿sí?, la ejecución de esos comportamientos que juzgo inadecuado. Por otro lado, aquí vemos en una región un poquito más abajo de la corteza prefrontal que hay una zona que se activa, por eso está de color naranja, ¿sí? Esta zona se llama corteza prefrontal medial, ¿sí? Y a través de estudios que van mucho más allá de la música, se ha visto que tiene que ver con el sentido de la identidad. ¿Por qué? Si yo pongo a una persona en un resonador magnético y le pido a esa persona que cuente la historia de su vida, se ve que aumenta la actividad en esta región del cerebro, ¿sí? Pero esto no es todo. Si uno le pide a una persona sordomuda
que a través del lenguaje de señas cuente la historia de su vida en unos minutos, pasa exactamente lo mismo. Esta región, corteza prefrontal medial, se activa. Por eso se dice o se considera que por alguna razón que no entendemos bien, pero que en definitiva tiene que ver con la autoexpresión y tiene que ver con el sentido de identidad. Fíjense que tremendamente significativo que esta región del cerebro se esté activando también cuando uno le dice a un músico, disfruta lo más que puedas, o improvisa con algunas notas sobre una base musical. Tiene que ver con ese estado que algunas veces los músicos alcanzamos o encontramos cuando estamos haciendo música, de fundirnos con lo que estamos haciendo, fundirnos con el sonido, una sensación de fundirse con el instrumento, y es yo soy esto que estoy tocando, yo soy esta música, ¿sí? Y además hay una saludable desinhibición, podemos decir que tiene que ver con que esto se apague acá arriba, ¿sí? Y una saludable falta de control de lo que estoy haciendo, una saludable falta de evaluación de lo que estoy haciendo. Bueno, resumiendo un poquitito lo que les contaba recién, me olvidé de comentarles que esta región que tiene que ver con inhibirse y juzgar lo que uno está haciendo se llama corteza prefrontal dorsolateral. Como todo en neurociencia, los nombres son complicados, sí, pero está bueno decir algunos términos técnicos por una cuestión un poquito más formal de la charla. Este estado, resumiendo un poco, tiene que ver con un estado de expresión personal. A la inversa, y aquí es donde entra el elefante en el bazar, aquí es donde a veces ocurre una situación problemática, cuando el foco de la enseñanza es evitar el error, estamos entrenando a nuestro cerebro a adquirir patrones de actividad neuronal en la corteza prefrontal opuestos a los que yo acabo de describir. Es decir, acá yo lo coloreé artificialmente, activación en la zona que tiene que ver con evaluar el desempeño, juzgar lo que estoy haciendo e inhibir todo aquello que considere no adecuado, e inactivación en esta zona que tiene que ver con el sentido de yo soy esto. El tema es tratar de encontrar cómo podemos trabajar con estos dos polos de manera saludable. Y aquí les comparto una de las cosas más importantes de esta charla. En la alternancia está la fuerza. En verdad, no se trata de eliminar el polo analítico o el polo de revisión, sino de combinarlos secuencialmente. Entonces, lo que hay que hacer, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo sugiero que hay que hacer es fomentar, tanto desde el punto de vista de la educación como también en procesos personales de práctica de la música, ambos tipos de estados en diferentes momentos, secuencialmente, ¿sí? A, B, A, B, A, B. Podemos tomarnos dentro de nuestra práctica musical momentos en los cuales el foco del trabajo es revisar lo que hacemos, editar algo que hemos compuesto, algo que hemos grabado, repensarlo, analizarlo, criticarnos, realizar una práctica con foco en los detalles técnicos en el instrumento. Esto obviamente que es saludable, ¿sí? Podemos también y necesitamos también tener momentos en nuestra práctica de la música donde el foco no sea para nada este que acabo de decir, sino que al contrario sea expresarse, disfrutar, conectar con una sensación obviamente placentera de fusión con la música, de fusión con lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo que sucede es que cuando voy encontrando momentos para estar en un estado o en otro estado, repito, de manera secuencial, comienza a haber una retroalimentación positiva. Los momentos de análisis, de práctica técnica, de revisión, de sana autocrítica de lo que uno hace, obviamente me van a estar enriqueciendo en mi capacidad expresiva para el momento de decir, ahora voy a disfrutar, ahora voy a tocar música por esto que es lo esencial de la música, que es tener una experiencia que merece ser vivida, digamos, voy a tener mejores posibilidades. Y eso además me va a motivar a seguir revisando y analizando lo que hago, ¿sí? Y me parece como importante, digamos, empezar a entender ambos tipos de momentos
como complementarios, como son la inhalación y la expiración. Necesito exhalar para volver a inhalar. O como son la contracción de un músculo y la relajación de un músculo. Necesito relajar para volver a contraer. Si estoy siempre relajado, esto puede ser un estado más bien disfuncional, y si estoy siempre contraído, seguramente que esto va a ser un estado también disfuncional. Recordemos entonces, inhalo, exhalo, contraigo, relajo, llevar ambos tipos de momentos a mi práctica musical, a mi vida musical, ¿sí? Bueno, quiero compartirles unos tips entonces para fomentar el estado, entre comillas, expresivo de la corteza prefrontal, lo que tenía que ver con realmente conectar y disfrutar con la música, ya que a veces es el estado que nos puede costar un poquito más. Esto igual depende de la persona, hay quienes les cuesta más el otro. Son algunos tips que a mí me parecen buenos, no quiere decir para nada que sean los únicos, ¿sí? Bueno, el primero es realizar ejercicios de improvisación. La improvisación es clave para fomentar estos patrones de actividad en el cerebro que tienen que ver con la autoexpresión. Y con materiales lo suficientemente sencillos para cada uno, ¿sí? Lo que muestran los estudios es que con 3 o 4 notitas uno agarra, por ejemplo, en la escala de mi menor, la notita mi, fa sostenido y sol dentro de una octava dada, y ya con esas 3 notitas sobre una base armónica improviso lo que me surja. Eso ya está ayudándome a conectar con un estado expresivo, con un estado creativo, ¿sí? Así que no es necesario para nada que los ejercicios de improvisación sean complejos. Desde ya que esto uno lo puede ir regulando para cómo se siente uno, para cuán confiado está con esto de improvisar. Pueden ser cosas súper simples y funcionan muy bien, ¿sí? Lo que hablábamos también en las 2 charlas anteriores, fomentar la conciencia corporal y la conexión con el cuerpo. Por ahí tomarme un momentito antes de la práctica o durante la práctica para hacer alguna inhalación, alguna respiración, registrar cómo están las sensaciones en mi cuerpo. Eso tiene que ver con fomentar un estado expresivo al momento de hacer música. Cuando estoy tocando con otros compañeros, fomentar la interacción con nuestros compañeros, compañeras músicas al momento de tocar. Ahí se produce algo hermoso que tiene que ver con la importancia social de la música, que tiene que ver también, yo creo, con una de las razones esenciales de por qué hacemos música los seres humanos, la conexión con las otras personas. Ayuda también a fomentar el estado expresivo de la corteza prefrontal. Fomentar, bueno, el otro puntito, ¿no? Fomentar la contemplación del sonido, ¿sí? A veces lo que necesitamos para conectarnos más con la autoexpresión es contemplar el sonido, una actitud de toco 2 o 3 notitas o lo que me salga, un acorde, pero lo contemplo, lo aprecio como si estuviera apreciando algo que no lo vi nunca en mi vida. A ver qué pasa si realmente le presto atención a esto, ¿sí? En vez de pasarlo por alto como, bueno, un acorde de do, ya lo conozco. ¿Cómo se siente un acorde de do si yo contemplo? Tomo un espacio para contemplarlo. Y después hacer todo un trabajo de indagación emocional, de qué es lo que me genera emocionalmente o visualmente la música, ¿no? Que a veces no necesariamente hay que hacerlo sobre una pieza o un fragmento de una pieza. Puedo usar elementos muy simples. Puedo, por ejemplo, tomar un acorde en su versión mayor y agregarle una novena, y después usarlo en su versión menor y agregarle la misma nota a la novena, por ejemplo, un do mayor con re agregado, un do menor con re agregado. Bueno, toco el acorde. ¿Qué me genera emocionalmente? ¿Y cómo cambia el acorde en su versión mayor novena y en su versión, digamos, menor novena, cuando lo toco un par de minutitos? ¿Para qué lado va emocionalmente? ¿Cómo lo describiría con un adjetivo? Misterioso, coloreado, ¿qué es lo que me genera visualmente? ¿Sí? Y esto después uno lo puede trasladar a un fragmento de una canción, de una obra musical, una canción entera, indagar qué nos genera emocional y visualmente. Sí, bueno, acá tenemos varios tips, que cada uno de estos es todo un proceso para hacer, obviamente, por ahí alguno se siente más conectado con alguno, bueno, puede llevar esto a su práctica, otro con otro, genial. Y quiero pasar a comentarles un poquito también lo que pasa a nivel del cuerpo de la persona, del músico, cuando uno le pide en un laboratorio, bueno, toca lo más correctamente posible o
toca disfrutando lo más que puedas. Y lo que se está viendo aquí es que, bueno, lo que pasó es, se convocó una serie de pianistas profesionales al laboratorio y se les puso en distintas regiones del cuerpo, aquí lo pueden ver ustedes resaltado con unas lucecitas, sensores de movimiento, ¿sí? Acá vemos un montón de sensores en la mano, los brazos de esta pianista, y aquí no sé si se llega a ver bien, pero vemos que los sensores están ubicados también en el pecho, en el cuello, en la cabeza, y hay también en la espalda, en el lado de la columna y en las piernas también, ¿sí? A través de estos sensores de movimiento, obviamente por un software de computadora, se puede generar un modelo tridimensional, que acá vemos en pantalla un modelito, que la ventaja que tiene es que brinda información del movimiento de cada uno de los sensores, ¿sí? Con mucho detalle, se puede analizar matemáticamente y se puede comparar estadísticamente qué es lo que pasa con el movimiento de los sensores en las dos condiciones. Disfruta lo más que puedas o toca lo mejor que puedas, ¿sí? Y lo que se ve es que la respuesta corporal en las dos condiciones es sumamente diferente, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, uno de los tantos gráficos que hay en este trabajo, de lo que pasó con el arco de la mano de estos pianistas en un momento muy particular de una de las obras donde tenemos un salto de más de 2 octavas, desde un mi aquí arriba en clave de sol hasta un re. Y en esta figurita resume un poco lo que pasó. La línea azul es la trayectoria del arco de la mano cuando se le pide a estos músicos, bueno, toca disfrutando lo más que puedas. Y la liñita roja, que la vemos aquí por debajo, es esta amplitud de movimiento cuando lo que se le pedía es toca lo más correctamente posible. Este mismo patrón, ¿sí?, se observó en prácticamente todos los demás sensores ubicados en todas las partes del cuerpo, por lo que la conclusión de este estudio es que cuando uno le pide a un músico, toca disfrutando lo más que puedas, la respuesta corporal es más ondulante y fluida. Y cuando uno le dice, toca lo más correctamente posible, hay una mayor rigidez y los movimientos son más espasmódicos. Yo creo que esto también nos ha pasado a la mayoría de los músicos. Yo tengo recuerdos también de estar grabando y decir, bueno, ahora lo tengo que hacer bien porque lo estoy grabando, y me doy cuenta que hay una rigidez en el cuerpo y que los movimientos se vuelven más espasmódicos, no tan fluidos a veces. Así que creo que es algo que los músicos lo hemos experimentado en uno u otro momento. Bueno, y para terminar ya con la presentación de estos resultados, les comparto esta figura. Es bastante compleja, pero se las voy a explicar de manera simple, ¿sí? Lo que vemos aquí en el eje Y, que lo estoy mostrando aquí en pantalla, es el movimiento de cada uno de los sensores situados en todas las partes del cuerpo que se evaluaron en este trabajo. Los ojos, la frente, la cabeza, el cuello, la mano izquierda, la mano derecha, el codo, el hombro, la clavícula, las piernas, la columna vertebral, etc., ¿sí? Cada uno de los sensores. Y las barritas verdes son los movimientos hacia adelante y hacia atrás de cada uno de estos sensores. Las barritas rojas son los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y la barrita azul son los movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda, los movimientos laterales. En todos los casos en los cuales las barras están ubicadas hacia la derecha del eje Y, que es prácticamente todo, casi la totalidad de los casos, eso quiere decir que el movimiento fue mayor en la condición disfruta lo más posible que en la condición toca lo mejor que puedas. Y en los poquitos casos que se ven aquí un poco superpuestos con el texto, en donde las barritas están hacia la izquierda del eje Y, el movimiento fue mayor en la condición toca lo más correctamente posible, ¿sí? Es decir, resumiendo toda esta batería de información, vemos que los movimientos corporales fueron mucho más abundantes en todos los sensores, con pocas excepciones, creo que 4 excepciones únicamente, cuando se le pedía al músico disfruta lo más que puedas, que cuando se le pedía toca lo más correctamente. Bueno, llegando al final de la charla de hoy, me parece que todos estos resultados son muy interesantes para reconsiderar la forma en que practicamos la música y también para reconsiderar desde un punto de vista educativo el proceso de evaluación. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Y qué promovemos desde nuestra forma de evaluar?
¿sí? Estos estudios están mostrando claramente que cuando lo que se pide es una evaluación en un momento concreto, en donde hay que tocar lo mejor posible, esto hace un desastre a nivel cerebral y hace un desastre a nivel corporal. Se inactiva la corteza prefrontal medial, que tiene que ver con el sentido de identidad, se activa la corteza prefrontal dorsolateral, que tiene que ver con inhibir aquello que juzgo, que estoy ejecutando como inadecuado, se adquiere una rigidez corporal, se hacen que los movimientos sean menos fluidos, el elefante en el bazar. Entonces, ¿cómo generar nuevos métodos de evaluar, ¿sí? Que promuevan la expresión de la persona y que promuevan un estado obviamente más placentero al momento de tocar, que en definitiva, además de ser éticamente correcto, va a estar promoviendo un mejor desempeño al momento de estar tocando el instrumento, ¿sí? ¿Cómo evaluar mejor? Y también, para ir cerrando estas consideraciones en relación a los métodos o los modelos de enseñanza, quería comentar un poquito sobre el modelo tipo conservatorio o los modelos tipo orquesta-escuela, que obviamente me parece que que tienen muchas cosas que están súper buenas, pero que desde el punto de vista de lo que fomentamos a nivel cerebral, corporal y psicoemocional, muchas veces lo que se fomenta no es esta alternancia, no es fomentar ambos tipos de estados en secuencia, sino un predominio desequilibrado, digamos, de un estado de control del desempeño y no de autoexpresión. Podemos incluir ejercicios muy simples de improvisación, trabajos de conciencia corporal, indagación en la parte emocional u otras estrategias que les parezcan adecuadas, ¿sí? Pero equilibrar ambos tipos de estados. Y por último, esta es la última diapositiva, les quería compartir un poquito algo muy diferente, como para mostrar, bueno, si queremos hacer cosas distintas, si queremos probar, tener experiencias diferentes, ya sea desde la parte de enseñar como la parte de aprender, las cosas se pueden hacer. Por ejemplo, en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos, que creo yo que es una de las universidades musicales más prestigiosas que hay en el mundo, se están haciendo ejercicios de conciencia corporal que tienen que ver con realizar inhalaciones y exhalaciones conscientes durante las prácticas instrumentales. Y acá les voy a compartir un videito muy cortito en donde el director de el Effortless Mastery Institute de Berklee College of Music, que es Kenny Werner, hace unos trabajos de conciencia corporal con un contrabajista y con una pianista antes de la práctica musical. Feel the breath circulating up and down through your body. And become content within the walls of that center. Now open your eyes. Stay in that space. Take that thing. The arm comes up by itself. Science fiction. Now, even wait there. Just feel the fingertips touching the keys. And notice that it has a pleasant feeling. Now lift a finger. Keep breathing. Drop the finger.